El presidente Joe Biden dijo ayer que el conflicto en Ucrania podría convertirse en un largo juego de espera, entre comillas, entre Rusia y Europa. Sus palabras fueron literalmente las siguientes: en algún momento esto va a ser un poco un juego de espera, lo que los rusos puedan soportar y lo que Europa esté dispuesta a soportar. Fueron las palabras del presidente Biden. Estados Unidos le impuso un rumbo a Europa. Recuerden incluso que las discusiones entre Rusia y Estados Unidos en un primer momento excluyeron a Europa. Un país de Eurasia discutiendo las normas de seguridad en Europa con un país de Norteamérica, sin la participación de la inmensa mayoría de los países europeos. Luego esa situación se corrigió y Estados Unidos se incorporó a los países europeos, pero en realidad el rumbo ya estaba decidido. Esa es la verdad. Y entonces el gran peso de todo ese conflicto, de las consecuencias de ese conflicto, recae sobre los países europeos. Obviamente más que sobre Estados Unidos, porque Estados Unidos no tenía la dependencia de Rusia que ha tenido en los últimos tiempos Europa. El gas, el petróleo, el carbón, los alimentos, las inversiones que tenían los rusos en Europa, incluyendo Gran Bretaña, las inversiones de Europa también en Rusia. Y de repente entonces hay un proceso de distanciamiento, de divorcio entre las economías europeas y la economía rusa. Europa le impuso a Rusia 6 paquetes de sanciones y los rusos han estado también respondiendo. ¿Cómo ha respondido? Fundamentalmente controlando según su conveniencia el suministro de materias primas, de productos energéticos que son sensibles para Europa. Dijo la primera ministra de Estonia, o la primer ministro, como usted quiera, que el asunto ahora no está planteado como al principio, porque al principio lo que se veía era que las sanciones recaían el grueso de su peso sobre Rusia. Y lo que estaba planteado era que Rusia iba a sufrir duro con respecto, como consecuencia de esas decisiones. Pero lo que se está viendo de un tiempo a esta parte es que Europa también está cargando con una tremenda cuota de sacrificio. Bueno, los sancionadores se convirtieron en sancionados y aparentemente están sintiendo las consecuencias de la guerra de una manera más cruda que la propia Rusia. Eso es lo que se aprecia, porque Europa está realmente viviendo una situación difícil, con una inflación descontrolada, una economía que poco a poco se va desacelerando y con un Banco Central Europeo que no encuentra el rumbo y que luce atrapado entre dos situaciones que son complicadas. Primero, la inflación, que es alta, como decíamos. Y segundo, el alto nivel de endeudamiento de muchas economías, de economías vulnerables europeas. Y este nivel de endeudamiento hace difícil el manejo del tema de la inflación, porque la receta para controlar la inflación, que es el incremento de los tipos de interés, repercuten negativamente en esos países altamente endeudados. Y el Banco Central Europeo lo que ha decidido es darle larga a una decisión
que las circunstancias le estaban imponiendo desde hacía tiempo. Y entonces un poco justificaban su actitud alegando que no estaba claro cuál era el rumbo de la Reserva Federal de los Estados Unidos. Pues ese es un tema que ya se decidió y pues el Banco Central Europeo está combinado a hacer los ajustes en su política monetaria que la realidad impone. Pero ahí hay un problema que pone en riesgo el predominio del euro. Y eso lo están diciendo los grandes economistas. Hay gente especializada, economistas muy bien formados, que entienden que este último año será decisivo para el euro. ¿Por qué? Bueno, porque si la situación se torna inmanejable, la única forma de usted recuperar la capacidad para maniobrar en materia de política monetaria es sencillamente quitándose de encima los compromisos que impone la moneda común. Ahora, la moneda común tiene que tener unas reglas. Esas reglas existen y el propio Banco Central Europeo se ha ido apartando de eso. Bueno, pues dice Biden en un reconocimiento de que la realidad de Europa es complicada, que ellos tendrán que decidir hasta dónde pueden aguantar. Fíjense cómo está la cosa. Un poco me recuerda a esto lo que ha ocurrido en los últimos años, porque Estados Unidos le impuso a Europa y a los países de la OTAN su aventura en Afganistán, en Irak, Siria, Libia, etc. Y entonces la crisis de los refugiados, quien la sufrió fue Europa. No fue Estados Unidos. La crisis de los refugiados gravitó negativamente en Europa y fue uno de los elementos que impulsó, que motorizó el Brexit, que Estados Unidos de alguna forma también alentó. Si no, revisen ustedes las declaraciones del presidente Trump en ese proceso. O lo que ocurrió en Afganistán cuando Estados Unidos decidió que se retiraba. No tomó en consideración la realidad de Europa, que le pidió un chancecito más para organizarse y retirar sus fuerzas militares. Tuvieron que salir de forma desorganizada porque el presidente Biden dijo que no, cuando le propusieron postergar un poco esa decisión. Bueno, pues ahora hay otra situación que comienza a expresarse y nosotros lo hemos venido diciendo aquí. Esperen que la crisis se va a expresar también en lo social y por ende en lo político. Destacaba en días pasados que ya hay manifestaciones en Reino Unido, que hay algunas inquietudes políticas en países como Italia. Por ejemplo, en la coalición que gobierna actualmente Italia, y ahí hay varios países, varios partidos de los que tienen representación en el Parlamento, casi todos, a excepción de la extrema derecha. Pues le están exigiendo a Mario Draghi, que es el primer ministro, que a la hora de decidir sobre Ucrania y el envío de armas consulte al Parlamento. Y eso lo están exigiendo las entidades que forman parte de esa coalición. No tome decisiones sobre eso sin consultarnos a nosotros, porque hay partidos de esos que son partidarios del entendimiento de la conversación con Rusia y de que Italia tenga cuidado en involucrarse en ese conflicto. Bueno, pues en otro país en donde la situación se ha tornado un poco difícil es Francia, porque resulta que en las elecciones, las últimas elecciones francesas al Parlamento, Macron perdió la mayoría absoluta y ahí tienen una buena representación la izquierda encabezada por Mélenchon
y la derecha de la señora Marine Le Pen. Son formaciones que militan en posiciones distintas, pero tienen en su visión sobre la política francesa algunas cosas en común. Por ejemplo, tanto la ultraderecha como la izquierda, que le llaman en Francia, en el contexto francés, le llaman la ultraderecha, son partidarios de conversaciones, de un entendimiento con Rusia, de que haya un diálogo con Rusia, en vez de la posición que ha estado sosteniendo Macron, que es de militancia firme, decidida a favor de Ucrania, con apoyo militar. Y entonces, ¿cómo eso va a transcurrir ahora? ¿Cómo caminarán las cosas con un parlamento al que habrá que consultarle? ¿Cómo Francia, qué rumbo tomará ese país con respecto a la cuestión fundamental esta de la guerra en Ucrania? O el caso de Estonia, que estaba citando hace poquito, Kaja Kallas, la primera ministra, ha sufrido un problema en la coalición que le permitió gobernar ese país. Y ahora está pendiente la formación del nuevo gobierno. Y todo eso, en el fondo de todo esto, gravitan asuntos nacionales, la crisis que se está sintiendo con fuerza allí, pero también la posición con respecto a Rusia. Y este es un proceso que recién comienza. Dice Biden, está sugiriendo que esto puede prolongarse en el tiempo. Y la idea es esperar a ver hasta dónde Rusia desiste y el desgaste que se le pueda provocar. Pero también representa un gran dolor para los países europeos. Estados Unidos no está exento de esas consecuencias. Porque miren los niveles de inflación, las medidas duras que ha tenido que tomar la Reserva Federal y cómo esto está gravitando también en la política de Estados Unidos, con un Biden en unos niveles de popularidad sumamente bajos y un Donald Trump que se perfila como futuro presidente de la Unión Americana. Y así es como está la política al calor de esa guerra que, como dijo el Papa Francisco, pudo haber sido provocada, y si no provocada, al menos no evitada. Llegamos al final de A Quemarropa. Mañana, Dios mediante, estaremos nuevamente con ustedes.